Buenas noches a cada uno de ustedes. Mi nombre es Carla del grupo de Mentes Evolucionando. Nosotros tenemos a bien a tratar el tema el día de hoy de la investigación cualitativa. Para eso tenemos el honor de contar con una invitada. Ella es la licenciada María Alejandra García Gálvez. Ella es graduada en excelencia académica en el Colegio Encarnación Rosal, diversificado Magisterio Parvulario, del año 2012 al 2014. Fue graduada de profesora en enseñanza media en psicología, título extendido por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Trámites administrativos para obtener el título de licenciatura en psicología. Experiencia: auxiliar de cátedra en la Universidad de San Carlos de Guatemala, en la carrera de psicología. Atención clínica en la Asociación de Estudiantes de la Carrera de Psicología, CUNO-CUSAC, voluntariado, año 2021. Facilitadora del Diplomado de Estimulación Cognitiva en la Universidad de San Carlos de Guatemala, año 2021. Atención personalizada a niños para mejorar su proceso de aprendizaje, año 2020. Conferencista en diferentes charlas con niños y adolescentes, jóvenes y adultos. Historial académico, diplomado por la Universidad de San Carlos de Guatemala y el movimiento profesional Alfa y Omega titulado Marca Personal, año 2017. Diplomado internacional en línea titulado Psicología Clínica y de la Salud, impartido por el Instituto de San Malanca, Miami, Estados Unidos, año 2020. Diplomado en línea titulado Prevención y Protección Afectiva Controlada, Violencia Sexual en la Niñez y Adolescencia, impartido por las mujeres, iniciando en las Américas y la Universidad de San Carlos de Guatemala, año 2020. Certificado en primeros auxilios psicológicos por el Centro Internacional de Posgrado SIP, Chiapas, México, año 2021. En curso diplomado en Psicología Clínica Infantil por el Centro Internacional de Posgrados. En curso Maestría en Gestión del Desarrollo de la Niñez y Adolescencia, Universidad Rafael Andívar, año 2021-2023. Licenciada, bienvenida. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Claro, sí. Buenas noches, compañeros. Para mí es un gusto poderlos ayudar, ya que sé que este es un proceso bastante complicado y si les puedo apoyar con mis conocimientos para que ustedes puedan ampliar esto, para mí es un gusto y muchas gracias por la invitación. Bueno, buenas noches ahí, compañeros, y buenas noches, María Alejandra. Vamos a comenzar con lo que son las preguntas, entonces... Claro que sí. Ahí comenzamos con la primera, la cual nos planteamos todos los compañeros para poder impartirte. Es, ¿cuál considera usted que es la esencia de la investigación cualitativa? Muy bien. En primer lugar, les quiero comentar que la investigación es uno de los cursos más importantes que lleva la carrera. Pero muchas veces tenemos a entender que este es un curso bastante tedioso o aburrido. Pero realmente la investigación ustedes lo van a aplicar durante toda la carrera e incluso ya profesionales la siguen aplicando. La esencia de la investigación cualitativa se enfoca en comprender los fenómenos, explicarlos desde una perspectiva que los participantes entiendan, es decir, nosotros nos vamos a adentrar. La investigación cualitativa tiene de fondo algo subjetivo, al contrario de la cuantitativa, ¿verdad? La cuantitativa es algo exacto, donde nosotros tenemos que ver como desde afuera para no interferir en el proceso. En cambio, en la cualitativa nosotros tenemos que meternos de lleno en la investigación para poder comprender desde una versión empática. Muchas gracias. Vamos con la segunda. ¿Cuál es el objetivo del investigador en este método de investigación? Claro, el objetivo del investigador en este tipo de investigación va a ser explicar, predecir, describir o explorar el porqué o la naturaleza de la información subjetiva. Es decir, si alguien quiere evaluar comportamientos, el por qué se está comportando de tal manera. O vamos a poner un ejemplo, ahorita se están dando muchas investigaciones con el tema de COVID, de cuáles son los síntomas que pueden dar después de que una persona haya tenido COVID a nivel emocional. Entonces, algunos están presentando depresión, que otros ansiedad, que otros falta de ánimo. Entonces es algo más subjetivo para comprender el porqué de la situación o por qué se está dando, ¿verdad?
Muchas gracias. Vamos con la tercera. ¿Qué pasos debemos de seguir antes de comenzar una investigación cualitativa? Muy bien, primero que nada ustedes deben de analizar qué es lo que quieren investigar y si ese tema les apasiona y les gusta, porque si ustedes investigan un tema que no les guste, va a ser mucho más complicado y esto se les va a volver un poco tedioso. Entonces, en principal es buscar un tema que realmente les guste. Si a ustedes les gusta, por ejemplo, cuando ustedes lleguen el otro año a cerrar el profesorado y ustedes desean hacer una monografía, busquen un tema que les guste para que este proceso no se vuelva tedioso. Primero deben de definir los problemas, los objetivos de la investigación, redactar el diseño del plan de investigación, recopilar los datos necesarios, análisis de datos y presentar un informe de resultados finales. Hay que tener en cuenta que una investigación cualitativa se enfoca en un grupo determinado. Es decir, yo no puedo evaluar de una manera general, por ejemplo, la depresión en personas de una escuela o de una universidad en específico, y que esto aplique a personas de la misma edad, pero en otra universidad. Es un grupo muy específico porque las cualidades son de ese grupo. Entonces, tienen que ver la población con la que van a trabajar, a qué se quieren enfocar y qué les va a beneficiar esta investigación, o sea, qué van a aportar con esta investigación, que no sea solo porque este tema me gusta, pero no sé qué hacer con él. Entonces, que sí esta investigación aporte algo, pues a la sociedad, ¿verdad? Y a las personas que vienen atrás para que puedan utilizar estas investigaciones posteriormente. Muy bien, muchas gracias. Vamos con la cuarta pregunta. ¿Cómo se elabora el estudio o los métodos de una investigación? Claro, como les decía anteriormente, primero se debe seleccionar un tema, el planteamiento del problema, el marco teórico, la justificación, la hipótesis si en caso fuera necesario. Nosotros sabemos que en una investigación cualitativa, la hipótesis no se redacta antes, sino que se realiza hasta después o en algunos casos se puede omitir, porque no tratamos predecir nada, sino que nosotros lo que queremos es comprender y analizar el proceso. Entonces, esto va a depender del investigador y hacia dónde quiere llevar su investigación, los objetivos, la metodología y las conclusiones. Y siempre es importante también tener como este análisis de datos que se tienen al final. No porque sea una investigación donde no hayan números, no quiere decir que no se vaya a realizar un análisis de datos o no se vaya a presentar algo con respecto a lo que investigamos. Entonces siempre es importante tener un control sobre los métodos de cómo elaborar un problema de investigación o un estudio de investigación. Bueno, muchas gracias. Continuamos con la quinta. ¿Cómo podemos definir las limitaciones de nuestro estudio? Muy bien, primero vamos a definir a qué se refiere limitaciones. Las limitaciones, muchos piensan que es como las dificultades que tenemos a realizar la investigación, y no, los límites en la investigación, en nuestro estudio, se refiere a las fronteras, hasta dónde vamos a llegar con nuestra investigación, siempre y cuando estas vayan de la mano con nuestros objetivos. Si nosotros vamos a investigar, por ejemplo, el segundo semestre de la carrera de psicología, horario nocturno del Centro Universitario Occidente, ese es nuestro límite, son los estudiantes de este semestre. Y hay que especificar horario nocturno, de qué carrera, de todo, para que limitemos nuestra población. Entonces, a eso se refiere las limitaciones en nuestro estudio. Bueno, gracias. Vamos con la siguiente. ¿Cuál es la diferencia de la función de hipótesis entre la ruta cuantitativa y la ruta cualitativa? Muy bien. La diferencia fundamental entre ambas metodologías es que la cuantitativa estudia una asociación o una relación entre variables. En la cualitativa se hace en contextos estructurales o situacionales. Es decir, era lo que les comentaba. En una investigación cuantitativa se plantea la hipótesis antes. ¿Qué queremos lograr con ese estudio? ¿O a qué fin vamos a llegar? ¿O a qué conclusión queremos llegar? Y la planteamos antes. Ahora en una investigación cualitativa la podemos hacer posteriormente o en conjunto a las investigaciones que estamos haciendo, porque nos vamos dando cuenta como hacia qué enfoque se va a guiar nuestra investigación. Y como les decía, en algunos casos incluso se llega a omitir esta hipótesis.
Gracias. Continuamos con la siguiente. ¿Cómo planteamos una hipótesis en la ruta cualitativa? Muy bien, en la investigación cualitativa permite que las hipótesis sean formuladas después del proceso de investigación o bien que ya haya sido comenzado. Estas se fundamentan en los datos y se desarrollan en la relación entre ellos. Y en lugar de cuando ya han hecho pruebas o ya han hecho evaluaciones o entrevistas que ya tienen cierto dato e información, pues la pueden plantear. Entonces, esta se da en el proceso o posterior a. Gracias. Vamos con la siguiente. ¿Cuál es el enfoque de una investigación cualitativa? Muy bien. El enfoque de una investigación cualitativa es un enfoque multimetódico. Es decir, que incluye un acercamiento interpretativo del estudio, lo que permite al al investigador, ahí sí que valga la redundancia, investigar temas subjetivos para poder interpretarlos. Por ejemplo, vamos aquí a hablar de fenómenos naturales, de todo el campo de la psicología tiende a ser muy subjetivo porque si bien tenemos patrones para diagnosticar o para ver por dónde se va cierta persona, en todos son diferentes y las causas son diferentes. Entonces, siempre va a ser muy subjetivo e interpretativo a la información que nos brinde. Vamos con la siguiente. Es ¿cuál es o cómo planteamos el problema en lo cualitativo? Muy bien. Primero que nada, ustedes deben analizar, como les decía al principio, qué es lo que quieren investigar y hacia dónde quieren llevar la investigación. Si ustedes ven una problemática, nunca vayan a plantear un título con problemas de educación a base de la pandemia. O sea, no pueden poner como una problemática en el título. Entonces ustedes tienen que ver cómo replantearlo para que se adecue a lo que queremos lograr. Para esto necesitamos establecer objetivos, las preguntas de investigación, el por qué, para qué, también se hacen en base a los objetivos para que todo vaya hacia un mismo rumbo y que no nos desviemos de lo que queremos, ¿verdad? La justificación de problema, esto es bien importante porque necesitamos respaldar el por qué queremos hacer esta investigación y hacia dónde queremos llegar. La viabilidad, la evaluación del problema y definir el ambiente o contexto donde lo vamos a realizar. Como les decía, una investigación cualitativa se debe establecer un contexto específico porque hay que poner una limitación del estudio. Entonces, esto podemos poner en práctica para la hora que nosotros queramos plantear el problema. Muchas gracias. Vamos con la siguiente. ¿Cómo se aplica la metodología cualitativa en psicología? Muy bien. La metodología cualitativa se aplica en la psicología en todas las áreas, sea esta industrial, sea esta clínica, sea educativa, sea deportiva, sea nutricional, en todas, porque nosotros necesitamos evaluar el comportamiento de las otras personas y analizarlo e interpretarlo para ver cuál es la problemática, por qué esta persona llegó hasta tal punto, cómo tener una intervención adecuada con la persona. Entonces, la metodología cualitativa lo aplican en todas las áreas de la psicología y por eso les digo, es un área que muchos pensamos que no es importante o que nos aburre en clases, porque pasa, yo estuve en su lugar y comprendo esa situación, pero mientras van pasando los años uno se da cuenta de la importancia de la investigación porque lo aplica en todas las áreas. Entonces, muchas veces uno dice, no, es que no me quiero enfocar a lo clínico, sino que yo quiero trabajar de recursos humanos. Perfecto, pero también ahí deben de investigar, porque si les llega un conflicto entre trabajadores, ustedes deben de investigar cuál es la problemática y cómo van a intervenir en ella. Entonces, la metodología cualitativa en la psicología se aplica en todas las áreas, más de lo que normalmente uno pensaría. Okay, vamos con la siguiente. ¿Cuál fue la última vez que usted utilizó la metodología cualitativa aplicada en su vida? Muy bien. Como comentaban al principio, estoy haciendo ahorita un voluntariado de atención clínica con algunos estudiantes de la carrera. Esto me abre a mí la pauta para investigar algunas veces
algunos casos que en determinado momento yo no sé cómo abordar. Y esto, por el mismo hecho que estamos empezando, todos los casos van a ser diferentes e incluso muchos casos que pues he atendido actualmente han sido a causa de COVID, que tienden a quedar un poco dañados emocionalmente por el COVID. Entonces de esto no hay ninguna información. No hay algo que yo haya visto en la universidad hace 2 años que yo cerré, que ahorita, ¿verdad? No hay ninguna información. Entonces uno debe investigar y ver qué situaciones actuales que han investigado incluso en otros países que se puedan aplicar a nuestro contexto. Entonces, considero que la última vez que apliqué yo la metodología cualitativa sería en atención clínica. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. Cuando hacemos una investigación cualitativa, nos enfocamos en la perspectiva de los participantes, en su experiencia y sus valores humanos. ¿Cuál cree que es el aspecto más complicado en esto? Considero que el aspecto más complicado es la empatía. Si bien sabemos que la empatía es la capacidad de ponernos como en los zapatos de las otras personas, muchos nos cuesta generar ese aspecto. Entonces, si nosotros vamos a investigar alguna situación de violencia, por ejemplo, si nosotros nunca hemos tenido algún acercamiento a violencia, que pues gracias a Dios no hemos tenido algún acercamiento, muchas veces nos cuesta empatizar con las personas con las que estamos investigando. Entonces creo que ese es el aspecto principal que debemos empezar a fomentar, cómo ser más empáticos con nosotros y más por una carrera como la nuestra. Nosotros con cada paciente debemos como entrar en esa empatía para poder comprenderlo y poder saber cómo ayudarlo. Entonces, en la investigación es lo mismo. Si nosotros no nos ponemos en el plan de lleno como investigadores de que realmente queremos ayudar y queremos entender, necesitamos un aspecto de empatía. Entonces, creo que este es como el aspecto un poco más complicado que a muchas personas se les dificulta. Muchas gracias. Vamos con la siguiente pregunta. En esta investigación se necesita saber con mayor profundidad el terreno que estamos pisando. ¿Qué debemos tomar en cuenta para hacer una correcta descripción del ambiente en el que vamos a trabajar? Bien, primero que nada, durante el proceso, cuando estamos empezando a ver en qué contexto, en qué investigación, debemos investigar un poco más acerca del contexto. Si yo sé que voy a ir a una aldea donde las personas son muy conservadoras, comprender y analizar su cultura, sus tradiciones. Entonces, necesitamos comprender, ir un poco más allá del ambiente donde vamos a trabajar. Por ejemplo, si ahorita quieren hacer una investigación monográfica porque el contexto y la situación actual del país no nos permite ir a los lugares físicamente, pues entonces hablen con actores comunitarios o personas importantes, con maestros, con padres de familia, que les comuniquen cómo es el contexto o la relación, si lo van a hacer en un colegio, si lo van a hacer en un instituto, con el director, para que puedan conocer e ir un poco más allá del contexto donde ustedes se van a ir a encontrar. Entonces es bien importante enfocarnos en la investigación, en las conclusiones que queremos hacer e ir bien determinado el problema que queremos realizar. Bueno, muchas gracias. Continuamos ahora con mi compañera Sofía para la cuestión de las preguntas. Muy bien. Bueno, muy buenas noches, Alejandra, gracias por acompañarnos. Yo voy a proseguir con la entrevista. Como pregunta tendríamos, ¿cómo se trabaja con mayor acercamiento de la situación de la persona en la investigación cualitativa? ¿Cuáles serían las principales herramientas para apoyar la recolección de datos cualitativos? Claro, la investigación para recordar datos cualitativos podemos incluir lo que es la observación, la entrevista, grupos de enfoque, recolección de materiales, investigaciones previas, hablar con personas y que nos cuenten su historia de vida. Realmente es una investigación como más cercana y más fraterna, porque nosotros necesitamos platicar con las personas. No es como una situación de índole cuantitativo, donde mandamos un test o una prueba psicométrica y hasta ahí, sino que aquí necesitamos tener una relación más cercana con las personas y hacer entrevistas para poder conocer su punto de vista. Entonces,
Estas son las formas de cómo podemos recolectar datos para una investigación cualitativa. Muy bien, gracias. La siguiente pregunta sería, en la ruta cualitativa muestra que se basa en grupos de personas, eventos o comunidades. ¿Qué factores intervienen para tener una correcta recolección de muestra? Bien, los factores que intervienen, dependiendo del contexto, pueden ser sus valores, sus creencias, sus culturas, hacer un análisis de cómo han sido sus antepasados, si es una comunidad rural, conocer los cocodes, los alcaldes auxiliares. Esto es bien importante y más en situaciones de áreas rurales. Aquí en el área urbana no se ve tanto, pero por ejemplo, el año pasado yo realicé mi EPS en Concepción Chiquirichapa. Ahí, para que permitan hacer una actividad, se necesita hablar a veces con el alcalde comunitario, y algunos son como un poco más cerrados con él. Algunos no hablan español, entonces realmente es bien importante conocer todos estos factores que podemos encontrar en el camino para que hagan un análisis y una recolección de datos correcta. Entonces es bien importante conocer organizaciones, comunidades, instituciones y entre otros, ¿verdad? La siguiente pregunta sería, ¿cuáles son los principales diseños en la investigación cualitativa? Muy bien, vamos a mencionar 5 diseños de investigación cualitativos, en los que están la teoría fundamental, que es un método sistemático donde se requiere la reconstrucción de teorías a partir de la recolección y análisis de datos e investigaciones. Entonces esto, como su nombre dice, va fundamentada ya a investigaciones previas, a investigaciones que yo hago, a entrevistas y observaciones. En los diseños etnográficos se refiere a describir o analizar ideas, creencias, significados, conocimientos, prácticas, cultura, era todo lo que les decía. En el etnográfico nos referimos a algo más socioeconómico y geográfico de historia, entonces es bien importante también conocer toda esta parte del área cualitativa. También hay otro diseño que se llama diseño narrativo. En estos diseños, el investigador recolecta la cantidad de datos posibles sobre historias de vida y experiencias. Entonces después las describe y las analiza y con esto saca información. Los diseños de investigación acción tienen la finalidad, como su nombre dice, investigar y dar una solución a la problemática que sea un poco más inmediata. Por ejemplo, si yo veo que en algún lugar hay desnutrición y tengo la manera de cómo gestionar que en tal lugar están dando víveres y yo los llevo ahí, ya es una investigación-acción, porque yo estoy actuando y estoy dando algo concreto para solucionar el problema. Y los diseños fenomenológicos, que se enfocan en las experiencias individuales y subjetivas del participante. Aquí podemos hacer preguntas como ¿cuál es la historia de la vida de la persona? ¿Qué lo llevó hasta esto? ¿Qué problemas les ha ocasionado? Entonces siempre es importante tener en cuenta cada uno de los diseños porque cada uno aporta algo fundamental a la investigación. Bien, gracias. La siguiente pregunta sería, si bien el enfoque de estos diseños es el ser humano, ¿cuál de estos le parece más motivador? A mi parecer, las que a mí me parecen más cativadores o me gustan más sería la teoría fundamentada, porque ya tenemos un fundamento teórico, ya tenemos una observación, ya tenemos una experiencia, un acercamiento para poder llevar a cabo una investigación adecuada. Y me gusta también el de investigación-acción, para que una investigación no se quede solo en algo teórico, sino ver más allá de cómo podemos solucionar esta problemática. Entonces considero yo que estos dos son los diseños que a mi parecer son más funcionales. Gracias. La siguiente pregunta sería, ¿cuáles son las partes de la investigación cualitativa? Muy bien. Las partes de la investigación cualitativa podemos mencionar la definición del problema y los objetivos de la investigación.
el diseño del plan de investigación, la recopilación de datos, análisis de datos y presentar un informe con los resultados. Esto les comentaba hace un rato donde les decía, no porque sea una investigación cualitativa la vamos a dejar al aire, sino que hay que hacer un análisis y profundizar lo que estamos investigando y concretar en un informe. Gracias. La siguiente pregunta sería, ¿qué es la muestra en la ruta cualitativa y cómo se selecciona? Claro, la muestra se elige por el criterio propio del investigador, quien se encarga de buscar casos más relevantes para el tema de abordar. El investigador tiene el poder, por así decirlo, de escoger a la población y el tema que él desea investigar. Entonces, si ya tiene un tema preestablecido porque en su trabajo, en la universidad le dieron un tema específico, entonces él tiene la opción de buscar la muestra o la ruta hacia dónde se va a guiar para que esta investigación no se quede solo en eso, sino se vaya más allá. Entonces aquí podemos ver, interpretar características, causas, consecuencias. Entonces así se selecciona una muestra. Gracias. Continuaríamos con ¿cómo definimos el marco teórico? Claro, el marco teórico es la base para que nosotros tengamos una estructura teórica del conocimiento hacia dónde queremos llegar. Si bien nosotros sabemos que queremos investigar violencia, por ejemplo, necesitamos estudios incluso previos, definiciones de actores, donde esto nos permite recolectar más información y ampliarla en base a las observaciones, entrevistas y el estudio que nosotros realicemos. Entonces, el marco teórico es la base en la cual se construye todo el conocimiento que nos va a ayudar a fundamentar nuestra investigación. Gracias. ¿Cuál es el método más recomendado para recolectar los datos cualitativos de nuestra investigación? Considero que todos los métodos son funcionales. Ahí sí que se va a adecuar a la facilidad que tengan las personas. Si yo bien puedo ir a observar mi contexto, pues en buena hora yo lo voy a observar. Si no, pues yo hago entrevista con actores importantes de la comunidad o hago un grupo de enfoque. Si yo quiero hablar, si mi investigación es sobre papás, junto a un grupo de papás, yo les pregunto, o bien recolecto documentos, o voy a una escuela. Entonces, realmente no es que uno sea más funcional que otro o más recomendable que otro, sino que se va a basar en qué es lo que nosotros necesitamos y se adecue a las condiciones que tenemos. Gracias. La siguiente pregunta sería, ¿a qué se refiere la diseminación de hallazgos en la ruta cualitativa? Ok, esta pregunta la voy a empezar a contestar con la definición de diseminación, que es la divulgación de ideas o hechos, difusiones, divulgación, propagación, etcétera, ¿verdad? Es decir, cómo vamos a divulgar las ideas que nosotros estamos investigando. Entonces, para esto podemos realizar talleres o incluso publicar los mismos resultados que nosotros vamos obteniendo. Es bien importante también que más gente conozca la investigación que estamos haciendo. Por ejemplo, el año pasado, conjunto al EPS, nosotros realizamos una investigación que es parte de nuestro trabajo de graduación. En esta investigación, yo, valga la redundancia, investigué cómo es que el COVID ha afectado a las remesas del extranjero en la comunidad, porque Concepción Chiquirichapa es un municipio donde por lo menos 1 o 2 integrantes de la mayoría de familias están en el extranjero. ¿Cómo esto fue que afectó a las familias del municipio? Entonces, bien, yo hice encuestas, yo hice entrevistas, yo investigué, fui a observar, etcétera, etcétera. No me puedo quedar yo solo con investigación. Yo le puedo compartir esta investigación a la encargada donde yo estuve haciendo el centro de práctica para decirles, miren, ustedes necesitan información, ya hay algo de base, ya hay algo teórico. Entonces, es bien importante que nosotros podamos divulgar las investigaciones que nosotros realizamos con el fin de ayudar a más gente e incluso a las personas que vienen atrás de nosotros.
Gracias. La siguiente pregunta sería, ¿qué se incluye y qué se excluye en una investigación cualitativa? Claro, podemos incluir una visión general del comportamiento y la percepción de las personas en un tema particular subjetivo. Entonces, esto es lo que incluye una investigación colectiva, temas subjetivos que no podemos medir y excluye, por lo mismo que no se puede medir, todas las categorías numéricas. Y en algunas ocasiones no siempre se puede excluir incluso una hipótesis. Entonces, esto va a depender mucho del investigador. Gracias. La siguiente pregunta sería, en una investigación enfocada en el concepto cualitativo, ¿se trata de una investigación teórica o aplicada? En el enfoque cualitativo es una investigación totalmente teórica, porque asume una realidad subjetiva, dinámica y compuesta por la multiplicidad de los contextos. Entonces, esta es una investigación totalmente teórica. Gracias. ¿Qué temas o problemas podría abarcar una investigación cualitativa? Claro, todos los problemas hablando de situaciones subjetivas, por ejemplo, consecuencias de la situación del medio ambiental es algo subjetivo porque si no lo podemos medir. Trastornos psíquicos, situaciones de violencia, consumos de alcohol o drogas, otras sustancias psicoactivas, por ejemplo, estados de ánimo del COVID, cómo están afrontando las personas el duelo de personas con COVID. Son todos los temas subjetivos donde no podemos tener un número exacto o una medición total. Entonces, todos los temas subjetivos se prestan para estas investigaciones. Gracias. La siguiente pregunta sería, ¿cuál es el fin de la investigación? El fin de una investigación es conocer el porqué de las cosas. Si yo tengo una duda de, vamos a ir a un tema más social y coloquial, si yo tengo, ¿por qué una persona no me está escribiendo por WhatsApp? Yo empiezo a preguntarme, tal vez está ocupado, tal vez no me quiere contestar, tal vez está enojado. Todas esas son mis preguntas de investigación, por así decirlo. Está enojado, tal vez se quedó sin carga, tal vez no hay luz en su casa y no tiene datos. Entonces, el fin de una investigación es conocer el porqué de comportamientos o acciones o eventos que se nos presentan. Entonces, por eso les digo que la investigación está más envuelta en nuestra vida de lo que nosotros pensamos. El problema es que no lo vemos así hasta que posiblemente alguien nos lo diga o nos empecemos a dar cuenta que la investigación está en muchas más áreas de nuestra vida de lo que creemos. Gracias. La siguiente pregunta sería, ¿cuáles son las estrategias de una investigación cualitativa? Claro, las estrategias son 3. Los datos cualitativos, la recolección abierta de información y el estudio de casos con un análisis inductivo. Entonces, esto nos ayuda a tener un panorama más amplio de la investigación y tener la información concreta para poder hacer un análisis. Gracias. La siguiente pregunta sería, ¿a qué paradigmas se adscriben los métodos cualitativos? Claro, los paradigmas cualitativos se refieren a un estudio con profundidad de una situación concreta y profundiza en los diferentes motivos y hechos. No busca explicar, sino busca la comprensión del fenómeno. Entonces, nosotros nos damos cuenta que cuando queremos investigar algo, queremos también comprender el porqué de las cosas. Necesitamos respuestas, por así decirlo. Vamos a regresar al ejemplo de la pregunta anterior. Si una persona no me contesta, yo necesito comprender el porqué y el saber el porqué de la situación. Es decir, no me contesta porque se quedó sin carga. Entonces yo ya lo comprendí, ya entré en una situación empática, como les decía al principio, de decir, ok, se quedó sin luz, no pasa nada. Entonces, estos son los paradigmas del enfoque cualitativo, que es un estudio con profundidad de una situación concreta. Bien, ya vamos terminando. La siguiente pregunta sería, ¿cuáles serían los tipos de anotaciones que deberíamos hacer en una investigación cualitativa? Claro.
considero que todas las anotaciones que ustedes consideren adecuadas y se relacionen con el tema, deben hacerlo. Al final se debe como depurar y ver si no nos estamos desviando de lo que realmente queremos. Entonces nosotros necesitamos tener toda la información válida y congruente que se asemeje a lo que queremos investigar. Entonces, yo les aconsejaría que anoten todo lo que puedan, que investiguen todo lo que puedan y después empiecen como a depurar este proceso. Ok, gracias. ¿Cuál sería la forma correcta de llevar la información de estas anotaciones? Bueno, cuando ustedes están realizando sus preguntas de investigación, sus objetivos, el problema, conjunto a esto también van dando cuenta sobre qué queremos investigar y hacia dónde nos vamos a enfocar con la teoría. Entonces, esto es bien importante porque nos lleva a una forma correcta de cómo hacer nuestras anotaciones. Y como les decía en la pregunta anterior, si ustedes ven que esto es importante, escríbanlo y después al final se depura. Se depura porque tal vez algo que escribí en este párrafo lo redundo en el párrafo de más abajito. Entonces es bien importante anotar toda la información que ustedes consideren necesaria y después volver a leerlo y ver por redacción, si este tema sí nos sirve o este ya no. Entonces realmente es una situación de orden y que se acomoden a las preguntas de investigación y a los objetivos para que tampoco se salgan de los parámetros de la investigación. Muchas gracias. Ya para terminar, ¿qué recomendaciones nos daría usted para hacer una buena investigación cualitativa? Creo que la recomendación principal que yo les puedo hacer es que el tema les guste. Si el tema les gusta, va a ser mucho más fácil para ustedes investigar. Y que platiquen con personas que ya hayan realizado algún tipo de investigación, porque esto les va a emocionar a ustedes, el decir, es que él descubrió tal cosa, él se dio cuenta que algún tema, ¿verdad? Entonces ustedes se van a emocionar en esto y decir, entonces yo ya quiero investigar, ya quiero enfocarme más un poco en esto. Entonces la psicología abarca mucho lo que es la investigación cualitativa en todas sus áreas y en todas sus dimensiones. Y de hecho investigaciones se hacen en todos los cursos. Esto es como algo muy específico, pero investigación hacen en todos los cursos, entonces se van dando cuenta que es aplicable en muchas áreas. Y como ustedes mismos me preguntaban en qué área de la vida yo la puedo aplicar, pues si la podemos aplicar en diferentes situaciones, incluso sin darnos cuenta que estamos aplicando investigación. Entonces, principalmente yo les recomendaría que lean, que un tema que les guste y que lean, porque si ustedes no tienen información, no van a poder adquirir una buena investigación. Entonces es bien importante que ustedes lean y se autoeduquen, porque la universidad brinda, si yo les doy un 30-40% de lo que nosotros necesitamos saber como profesionales, es poco. Y se dan cuenta, y muchas veces, yo se los digo ahorita, pues que yo ya estoy saliendo, que cuando estamos en la carrera, vamos haciendo las cosas muchas veces porque lo tenemos que entregar, porque tenemos que salir de esto, y cuando ya nos enfrentamos con la realidad, todos nos tenemos que volver a investigar y tenemos que volver a leer. Entonces mejor lean ustedes desde ahorita a conciencia para que empiecen a adquirir estos conocimientos. Y si bien ustedes, por ejemplo, en su profesorado no quieren hacer una monografía y quieren hacer un privado, se les va a facilitar mucho más el repasar todos los temas y realizar su privado. Y entonces aquí es mucho cuestión del enfoque y del interés personal de cada uno para autoeducarse y analizar todo el proceso de investigación desde un enfoque que les guste. Bueno, Alejandra, aquí terminaríamos la entrevista. Muchísimas gracias por contestar nuestras preguntas. Y y por último estaría mi compañera Fátima. Muchas gracias. Claro. Muy bien, Alejandra, de parte del grupo 10 del curso de Ciencia 2, le agradecemos una vez más por haber aceptado nuestra invitación para ampliarnos más sobre el tema de la investigación cualitativa. Como usted nos mencionaba al principio de la reunión, la investigación es una base en nuestra carrera y como futuros psicólogos pues emplearemos la investigación. Entonces creo que es bastante importante que durante nuestra formación comprendamos cada uno de los pasos para poder realizar una investigación.
En este segundo semestre de nuestra carrera, en el curso de ciencia, estaremos aprendiendo sobre la investigación cualitativa. Entonces, sabemos que pondremos en práctica todas las recomendaciones que usted nos brindó. Entonces, una vez más, le agradecemos su tiempo y gracias por acompañarnos. Claro que sí, para mí es un gusto y cualquier cosa que ustedes necesiten, pues estamos para servirles. Gracias por la invitación y espero que haya sido información de utilidad para ustedes y posteriormente ustedes también lo puedan aplicar, ¿verdad? Entonces, para mí es un gusto y pues que tengan feliz noche cada uno de ustedes. Hola, mi nombre es Odette Díaz y con mi grupo decidimos realizar una pequeña síntesis sobre el tema a tratar en nuestra entrevista, el cual es investigación cualitativa. Debemos de recordar que las investigaciones tienen 3 puntos muy importantes, los cuales son, número 1, nuestro método de investigación. Número 2 es el objeto o fenómeno a investigar. Y número 3 es que las investigaciones son para poder generar nuevo conocimiento. Esta entrevista nos ayudó demasiado a poder diferenciar un poquito entre la investigación cuantitativa y la investigación cualitativa. Sin embargo, debemos recalcar que en la investigación cualitativa se va a basar en las cualidades de nuestro fenómeno u objeto de estudio, como por ejemplo el contexto, recursos económicos, etc. También debemos de tomar muy en cuenta de que en la investigación cualitativa el sujeto va a tener una gran influencia en el objeto de estudio. Nosotros como estudiantes del segundo semestre de la carrera de psicología consideramos que todos los métodos de investigación son muy importantes, los cuales son nuestra investigación cuantitativa, investigación cualitativa y nuestra investigación mixta. Si nos vamos a basar solo en uno, nuestro conocimiento va a ser un poquito reducido, ya que como sabemos nuestra investigación cuantitativa se va a basar mucho más en cifras y nuestra investigación cualitativa se va a basar un poquito más en las cualidades de nuestro objeto de estudio. También debemos de tomar en cuenta que en lo cualitativo nuestra guía son las preguntas que nosotros nos vamos a realizar. También que nuestra hipótesis va a tener una gran relación con estas preguntas, ya que las preguntas van a ser la brújula de toda nuestra investigación. Gracias. A manera de cierre, le queremos dar una vez más las gracias a la licenciada Alejandra García por habernos acompañado en esta entrevista que el grupo Mentes Evolucionando ha decidido hacerle, el cual la información se estará usando solo y netamente con fines académicos. Los estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Humanidades, del curso de Ciencia 2, hemos tenido el gusto de presentarles nuestro proyecto sobre el tema de la investigación cualitativa. Como estudiantes del PM en Psicología, esperamos que este trabajo les pueda servir a ustedes para seguir extendiendo la información que ya se tiene sobre este proyecto, así como a nosotros también nos será de mucha ayuda el poder estar entrevistando a personas profesionales sobre este tema. Como grupo de Mentes Evolucionando, los exhortamos a ustedes como visores de este video para que podamos extraer información sobre la investigación cualitativa de fuentes confiables, ya que como sabemos en internet existen muchas fuentes que muchas veces no nos dan la información que requerimos o que sea confiable. Entonces para esto realizamos nosotros este proyecto, para confirmarles con expertos sobre el tema de cómo pueden seguir una investigación cualitativa, cuáles son los pasos y las recomendaciones que en este caso se tendrían que hacer. Muchas gracias, espero les guste el video, que como grupo fue un gusto haberles presentado.